estas clases de octubre y noviembre, que esperemos sean muy provechosas. Estamos entonces contemplando en esta primera parte del curso los fundamentos y los enfoques, fundamentos del lenguaje, enfoques y aportes de la lingüística y de los lingüistas contemporáneos a la lingüística, probablemente tal. A modo de síntesis de lo que vimos en la clase anterior, hay una gran pregunta que se nos planteó, que es el hecho de que, ¿qué hay en la naturaleza del ser humano que permite que podamos hablar y entender una lengua? ¿Cuáles son los requisitos? Esto nos habla entonces la primera gran problemática sobre los temas de educación versus innatez. Los dos argumentos fundamentales de Chomsky que vimos en la clase anterior fueron los siguientes. El argumento de la gramática mental, es decir, la gran variedad de uso lingüístico implica que el cerebro del usuario de lenguas contiene un set de principios gramaticales inconscientes. Y segundo, el argumento del conocimiento innato nos dice que la manera en que los niños aprenden a hablar implica que el cerebro humano contiene una especialización genéticamente determinada para el lenguaje. Eh, Estos dos elementos argumentales nos sirven a nosotros para entender la lógica de la lingüística y por qué la lingüística con la traducción van de la mano. De hecho, ustedes van a darse cuenta cuando vayamos un par de semanas más avanzando, ya de hecho, de la próxima semana, cuando nos metamos a hacer ejercicio, ustedes se van a dar cuenta que esto tiene sentido para el quehacer de la lingüística y de los lingüistas en su tarea por conectar a los distintos habitantes, comunidades del planeta en lenguas distintas. Por lo tanto, ¿cómo resolveríamos la dicotomía naturaleza-educación que plantea el capítulo? ¿Ya? ¿Se privilegia más la naturaleza del ser humano probablemente tal? ¿O hay un componente de adquisición educativo que se puede transmitir, que puede ser una transferencia de esas habilidades para poder aprender otra lengua, o poder hablar otra lengua, o poder hablar en estricto rigor? ¿Qué podemos decir de pensamiento? De esa complejidad maravillosa de disfrutar una película, de ver una puesta de sol, de escuchar una canción, de disfrutar, de generar una serie de conexiones en nuestro cerebro que nos permiten entregarnos mucho bienestar, placer, dicha, o bien mucho terror, angustia, pena, etcétera. O sea, hasta acá, Jack en este capítulo 1 lo que nos ha ido planteando es que el gran universo que tiene que ver con la cognición va de la mano con otro microcosmos, una especie de microcosmos muy particular, muy sui generis, que es este lenguaje que está instalado en nuestra biología. Jack Endorf plantea que su motivación por estudiar este tema se inició cuando Chomsky derriba el paradigma conductista, este que dice que los seres humanos aprendemos por mera imitación. Porque se da cuenta que estos principios que hemos ido comentando, los argumentos de la gramática mental y de la innatez, se hace, digamos, se inscriben o se adscriben a él otros elementos como de la experiencia total del ser humano, la experiencia total de la mente del ser humano. Y eso da pie entonces a este nuevo paradigma de la revolución cognitiva en que términos de que es el cerebro y la mente que están ahí presentes. Son la simulación de nuestro cerebro como, o la asimilación, la metáfora probablemente tal del cerebro como un computador, nos pone en una perspectiva de la teoría computacional de la mente, en donde el lenguaje, el pensamiento y la construcción de la experiencia en general nos van a permitir entendernos como seres humanos y entender nuestro, por qué, por qué estamos instalados desde el lenguaje y para el lenguaje, por el lenguaje. Es una experiencia total. Bueno, hasta acá un resumen de lo que hemos conversado durante las primeras dos clases, básicamente. Aquí un resumen de cosas que hemos visto. Para seguir adelante, quiero hacer hincapié en este video que vamos a ver a continuación, que nos pregunta, ¿por qué es tan misterioso el lenguaje y las lenguas? Vamos a hacer esta reflexión para irnos conectando con los dos argumentos que hemos visto. Les voy a pedir, por favor, que registren las ideas importantes del video. Entiendo que los videos estos son rápidos, pero este video en particular va muy paso a paso en cuestiones que nos interesan a nosotros, nos atañen, así que les pido, por favor, que
lo miren In the con atención. 1980s, a bonobo named Kanzi learned to communicate with humans to an unprecedented extent, not through speech or gestures, but using a keyboard of abstract symbols representing objects and actions. By pointing to several of these in order, he created sequences to make requests, answer verbal questions from human researchers, and refer to objects that weren't physically present. Kanzi's exploits ignited immediate controversy over one question. Had Kanzi learned language? What we call language is something more specific than communication. Language is about sharing what's in our minds. Stories, opinions, questions, the past or future, imagined times or places, ideas. It is fundamentally open-ended and can be used to say an unlimited number of things. Many researchers are convinced that only humans have language, that the calls and gestures other species use to communicate are not language. Each of these calls and gestures generally corresponds to a specific message for a limited total number of messages that aren't combined into more complex ideas. For example, a monkey species might have a specific warning call that corresponds to a particular predator, like a snake. But with language, there are countless ways to say, "Watch out for the snake." So far, no animal communication seems to have the open-endedness of human language. We don't know for sure what's going on in animals' heads, and it's possible this definition of language, or our ways of measuring it, don't apply to them. But as far as we know, only humans have language. And while humans speak around 7,000 distinct languages, any child can learn any language, indicating that the biological machinery underlying language is common to all of us. So what does language mean for humanity? What does it allow us to do, and how did we come to have it? Exactly when we acquired this capacity is still an open question. Chimps and bonobos are our closest living relatives, but the lineage leading to humans split from the other great apes more than 4 million years ago. In between, there were many species, all of them now extinct, which makes it very difficult to know if they had language or anything like it. Great apes give one potential clue to the origins of language, though. It may have started as gesture rather than speech. Great apes gesture to each other in the wild much more freely than they vocalize. Language may have begun to take shape during the Pleistocene, 2 to 3 million years ago, with the emergence of the genus Homo that eventually gave rise to our own species, Homo sapiens. Brain size tripled, and bipedalism freed the hands for communication. There may have been a transition from gestural communication to gestural language, from pointing to objects and pantomiming actions to more efficient abstract signing. The abstraction of gestural communication would have removed the need for visuals, setting the stage for a transition to spoken language. That transition would have likely come later, though. Articulate speech depends on a vocal tract of a particular shape. Even our closest ancestors, the Neanderthals and Denisovans, had vocal tracts that were not optimal, though they likely had some vocal capacity, and possibly even language. Only in humans is the vocal tract optimal. Spoken words free the hands for activities such as tool use and transport. So it may have been the emergence of speech, not of language itself, that led to the dominance of our species. Language is so intimately tied to complex thought, perception, and motor functions that it's difficult to untangle its biological origins. Some of the biggest mysteries remain. To what extent did language as a capacity shape humanity? And to what extent did humanity shape language? What came first, the vast number of possible scenarios we can envisage, or our ability to share them? Bien, ahí nos encontramos entonces con ese estupendo video. ¿Qué les pareció? ¿Qué ideas podemos sacar al respecto? Ahí estamos. Diana dice, la aparición del habla no significa la aparición del lenguaje. A ver, tal cual. Ahí dice Diana, la aparición del habla no significa la aparición
del lenguaje. ¿En qué sentido, Diana? ¿Cómo podrías explicar un poquito más esa idea? ¿A qué te refieres Que con eso? en la última parte dice que como, o sea, el monito no científico, creo que decía algo como que como hablaban ya tenían el lenguaje y la científica decía que no, eso como la gesticulación de sonidos significaba solamente la aparición del habla y no significaba que eran capaces de generar algún lenguaje como tal. Ya, o sea, a ver, o sea, distinguiríamos gesticulación por un lado, ¿sí? Pongamos gestos, Ujú. eso, esa es una cosa. Otro elemento serían el habla en sí, ¿ya? ¿Y qué otra cosa más mencionabas? Eh, el lenguaje. Lenguaje en sí, ya. No sé si te entiendo Pero que bien. era como, era Estoy mucho tratando. más elaborado que solo emitir sonidos, El lenguaje es mucho más elaborado que solo emitir sonidos. claro, porque hay que formar como las ideas más, eh, no sé, un significado más profundo. Ya, por ahí va el asunto. Por ahí va. O sea, el lenguaje, si pusiéramos el lenguaje como, o lo ponemos por acá. Eh, Tenemos lenguaje, gestos y habla. No son lo mismo. O sea, a ver, te están complementando, parece. Abigail dice, necesaria una evolución biológica para poder generar el lenguaje como lo conocemos. Carolina dice, el intercambio de mensajes limitados no se considera lenguaje per se. Ya, por ahí está, por ahí puede haber una idea. Es que eh, el lenguaje, entonces, según lo que estoy tratando de ir complementando sus opiniones, juntándolas un poquito. A ver, lenguaje tenemos gestos que aparecieron en algún momento y tenemos habla que aparece en otro momento. Entonces, a ver, Diana, si podemos recapitular esta idea. Entonces, si tenemos el lenguaje como una gran digamos, dimensión, facultad, eh, los gestos solamente podrían ser parte de la manifestación de los animales y no de los Homo sapiens, ¿o no? A eso te referías? Antonia quiere decir algo. Profe, yo igual había notado un par de cositas, pero igual no sé, o sea, entiendo lo que dice Diana, me hace bastante sentido, pero igual en el principio como que aparecía un monito tratando de comunicarse con una tablita, entonces yo anoté como comunicación mediante signos y significantes, pero sin, claro, sin el habla, entonces no sé si será como una cosa distinta a los gestos, yo creo que sí, pero no sé qué Ya, opinan. ¿sí? O sea, la comunicación puede existir mediante signos, sin habla. Claro. Eso sí, eso es posible de que ocurra, de que exista. Bien, sí, totalmente. Eso se plantea ahí, a partir entonces de la intervención de los primates mayores, como los chimpancés o los bonobos, que se ha demostrado que ellos pueden comunicarse mediante signos y ocupar un tablero y generar una secuencia de orden de cosas, es posible hacerlo, pero no hay habla. Entonces, eh, eh, sin habla no habría lenguaje propiamente tal. Perdón, no habría lengua propiamente tal. Exacto. Bien. ¿Qué más? Después Carolina sigue escribiendo. A ver qué puso. Los humanos utilizan comunicación gestual, solo que el lenguaje también tiene que ver con la comprensión de ideas abstractas. Ya, por ahí está lo que yo estaba preguntando a Diana. Eso. Voy a hacerte un copy-paste, Carolina. Aquí está. La aparición del... No, no me apareció. A ver si. Sí, los humanos utilizan... Ahí está. Los humanos utilizan comunicación gestual, solo que el lenguaje también tiene que ver con la comprensión de ideas abstractas. Exacto. Nosotros tanto como o sea, primates como chimpancés, bonobo o primates como nosotros, Homo sapiens, utilizamos la comunicación gestual, solo que eh,
también utilizamos comprensión de ideas abstractas y utilizamos esas ideas abstractas de otra manera. Bien, ¿hay otra idea que aparezca que nos permite ir llegando hacia esta distinción de por qué los Homo sapiens, como se les llama, tienen esta característica misteriosa que es lenguaje y lengua? Pues Carolina dice, ¿Did language shape us or did we shape language? Chan, chan. Claro, esa es la conclusión del video. O sea, si nos encontramos con una cosa u otra, vamos a dejar acá, más bajito, definitiva, así como el cierre. ¿Qué otra cosa va a ir entre medio? Chiquillas. Yo igual encontré interesante que se mencionara en el video o sea, la cantidad de lenguajes que se pueden aprender y las que pueden aprender los niños, los bebés. Ah, pequeña, perfectamente. Bebés pueden aprender. Entonces ahí ella decía, any child can learn any language. Eso es clave. Entonces, esto determina también de manera muy crucial el hecho de que podamos tener una gramática, podemos hablar de que existe una gramática mental o vamos a poner entre comillas, una gramática mental o una manera de llegar a... Perdón. Casi que implícita, como que se desarrolla, como que se va desbloqueando. Así. Sí, sí, como que se va desbloqueando, que se va manifestando Claro. a lo largo de la vida. Se va manifestando. Se va manifestando como en un crecimiento paulatino. Bien, sí, estas son ideas importantes, claves. La idea de la aparición del habla, que no es necesariamente la aparición del lenguaje, porque voy a complementar acá, este sería primero. ¿Qué hace que aparezca el lenguaje? Perdón, que aparezca el habla. ¿Qué cosa hace que aparezca el habla? ¿Cómo se dice que aparece el habla brevemente tal? Por la necesidad de tener de necesitar las manos para realizar otras tareas. Sí, aparece relacionada con la liberación de las manos para hacer otras tareas. ¿Qué más? Sí, ese es un punto. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa aparece? Otros datos. Hay dos datos que aparecen ahí también importantes para hablar del habla. ¿Cuándo aparece el habla? Por la estructuración de nuestras cuerdas vocales, nuestro sistema para poder hablar. Por el tracto vocal. Por el tracto vocal, claro, porque nosotros, según dicen ahí, o sea, hasta los Neandertal tenían, y de hecho hay un montón de videos de información y texto y libros de investigaciones. Después, en la próxima clase, yo les voy a mostrar una lámina sobre eso. Pero hay un montón de investigación que dice que hasta los Neandertal tenían la capacidad para hablar, o sea, como articular, pero no de la manera tan precisa y tan extremadamente rica que tenemos nosotros de poder hacer un montón de cosas con poder articular tanta cantidad de fonemas, o sea, y poder generar realmente articulaciones, o sea, que nuestros pulmones estén en función de que pueda pasar aire por la faringe, la laringe, que pueda ese aire chocar con ciertas estructuras dentro de nuestra cavidad bucal y nasal y permita que salgan estas articulaciones. O sea, hay como todo un gran momento evolutivo en que todo confluyó. En millones de años, pero confluyó en que empezó a desarrollarse el tracto vocal, la liberación de las manos, caminar en dos pies, y algo que discutíamos en la clase anterior, que se discute hasta el día de hoy, que es el tamaño del cerebro. Si bien es cierto, a nivel de especies, el cerebro no tiene mucha importancia el tamaño, porque ya que lo conversábamos en la clase anterior. No obstante eso, en el Homo sapiens sí tuvo una repercusión importante el tamaño del cerebro. Debe haber sido por la capacidad funcional que se produce, no sé, eso también es digno de estudio.
¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Que son como estas ideas importantes que aparecen en el video? ¿Les parece? Yo creo Carolina, que sí. ¿sí? Sí, profe. Bien. Después, a ver qué otra cosa más dice Benja, la capacidad de hablar sobre cosas que no están presentes en el momento. Claro, totalmente. Entonces la adquisición del lenguaje es meramente una necesidad biológica. Eh, vamos a poner eso ahí, chat. Acá, voy a poner otro punto más. Ah, y eso por acá. Ahí no encontramos entonces que es otra cosa re importante, la capacidad de hablar sobre cosas. Entonces la adquisición del lenguaje es meramente una necesidad biológica, al parecer. Al parecer. Eh, exactamente, por ahí va el asunto. ¿Ya? Esas serían como algunas ideas importantes que tenemos que podríamos destacar. Yo acá les dejo en la presentación también un resumen también de algunas ideas importantes escritas de acuerdo resumidas de acuerdo digamos, a la transcripción del video, ¿ya? Para que lo tengamos en consideración. O sea, básicamente el lenguaje tiene mucho más que ver con gestualidad y con representaciones de mensajes limitados. Todo lo contrario, o sea, uno podría decir de mil maneras posibles, cuidado con la serpiente, por ejemplo. Eh, es abierto, es ilimitado. El sistema biológico del lenguaje es básico, es común a todos los seres humanos. Por lo tanto, eh, la articulación es importante, aparece el habla gracias a la articulación y no necesariamente el habla aparece como el lenguaje en sí, sino que como es una consecuencia de todo esto. Es súper interesante esa visión del asunto. Acá nos quedamos con tres preguntas importantes desde el punto de vista de los misterios. ¿En qué medida el lenguaje como capacidad moldeó a la humanidad? ¿En qué medida la humanidad dio forma al lenguaje? Lo que retrataba Carolina con la pregunta final del video. ¿Qué surgió antes? ¿El gran número de situaciones posibles que podemos anticipar? ¿O nuestra capacidad para compartirlas? O sea, ¿quién moldea a quién? Nosotros moldeamos el lenguaje para poder anticiparnos evolutivamente, como ir más adelante que todo. O fue al revés, fue que nos encontramos con ciertos escenarios donde eso nos fueron moldeando nuestras capacidades para actuar frente a ellos, como ensayo de error. El lenguaje tiene mucha estrategia y algo que tal vez por eso nos gusta tanto enfrentarnos a ciertos desafíos donde haya un plan que cumplir, que hacer, que realizar o que doblegar. Hay mucha estrategia en eso. Vamos a revisar en esta clase, para cerrar un poquito ya el tema de la gramática mental del argumento, pensándolo desde el punto de vista de estas 5 preguntas que aparecen en el libro, ojo, las páginas del libro, que nos presenta un razonamiento de como de menos a más desde el punto de vista de la comunicación, desde el esquema de comunicación del ser humano, hasta qué es lo que nutre que fundamenta, que nutre, que moviliza esta comunicación. ¿Ya? Vamos a dar 10 minutos, así bien rigurosamente dados, para que ustedes lo puedan conversar en su grupo de trabajo. Vamos a hacer 2 grupos de trabajo para que seamos más rápidos, más ágil la conversación y de esa manera podamos avanzar. ¿Ya? Entonces a las 10, a las 12, a las 11:57 volvemos. ¿Ya? Ahí estamos saliendo, yéndonos hacia los rooms.
Bien. Ya estamos todos de vuelta. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Hay preguntas como que parecieran más obvias que otras, pero la idea es que podamos, digamos, profundizar, o sea, ver el escenario y de este escenario común del lenguaje poder meternos un poquito más en el asunto de la gramática mental. En el grupo 1, empezamos con el grupo 1, que está compuesto mayoritariamente, con mayoría de gente, por Carolina, Catalina, Diana, Javiera, María, Noemí y Jessie. ¿Podría alguna de ustedes explicar cuál es la situación comunicativa de Harry con Sam? Chiquillas, ¿están ahí? Sí, Ya. ya resulta de que, Ujú. ay, no me acuerdo, que habíamos quedado de acuerdo. Era que Ya. hablamos, Hablaron mucho, ¿no? ayuda chiquillos, por favor, complementemos idea. Eso, Ya, pueden y era complementar. como que se supone que Sam estaba mirando hacia otra parte Ya, bien, bien, bien. y Buen punto. Harry estaba mirando el árbol, que tenía la idea de árbol, y le dice, oh, tree. Y como que el sistema nervioso de Sam se activó y de alguna forma repitió la misma palabra, tree, pero que Harry debe pensar que están pensando en el mismo árbol y mirando lo mismo, pero en verdad Sam lo hizo así porque por las cosas de la vida. Por O estar sea, sí, ahí. la imagen mental apareció en el cerebro de Sam sin necesidad de tener que mirar al árbol porque los dos tienen como esa misma idea, comparten el lenguaje. Entonces, si yo le Claro. digo tri, el otro piensa tri, incluso aunque no esté observando la misma wea que yo estoy diciendo. Ya, no está observando lo mismo, pero piensan lo mismo. Perfecto. Ahora, piensan lo mismo, pero tampoco sabemos cuál es el concepto de árbol que tiene Harry y el Sam, que tiene Sam. Harry está viendo un árbol, tiene un concepto, Sam tiene otro, y los conceptos son distintos, y nosotros podríamos ver desde afuera que son muy similares. A propósito, usted misma, el mismo grupo 1, podríamos contestar la segunda. ¿Qué realmente desconocemos en este intercambio comunicativo entre Harry y Sam? Era la imagen mental de lo que era Exacto. para Sam. Ahí sí, eso me acuerdo bien. Eso, exactamente. Sí, que no sabemos qué va a evocar la palabra tri en uno y en el otro. Sabemos que a grandes rasgos van a imaginar lo mismo, pero puede, no sé, que uno sea un cerezo y el otro imagine un pino, una cuestión así. Exactamente, exactamente. Más aún, si sería complicado si uno de los dos fuera un hablante no nativo de inglés y que en vez de tree dijera algo como three, una cosa extraña como three, porque una de las grandes dificultades que tenemos los hablantes no nativos de una lengua respecto a otras es que hay ciertos fonemas que no identificamos, son sonidos que no identificamos y podría, de hecho, una de las grandes dificultades para aprender inglés para los hispanohablantes es la identificación de tree con three. O sea, suenan como igual cuando somos niños que nos tienen que enseñar bien eso. Ya, habría cuestiones fonéticas, habría cuestiones también netamente como de la imagen mental. Muy bien. ¿Qué otra cosa más podría, si vamos un poquito más allá, qué otra cosa podría estar ocurriendo? Sobre todo en el caso de la pregunta 3. ¿Qué pasa si un hablante de otra lengua nos quisiera decir, arriba del árbol hay un pájaro que se parece a una de las puntas del árbol? Este hablante, situémonos nosotros ahora en el mundo del español. Somos hispanohablantes, ya viene un hablante no hispanohablante y nos enuncia, nos empieza a hablar en español, nos empieza a contar algo sobre esto. ¿Qué podría estar ocurriendo ahí? ¿Cuál sería la circunstancia a la que nos podíamos enfrentar? Sería como comunicación a través de gestos, comunicación gestual, no muy yo creo, o sea, quedamos Podría- con eso. ya, la comunicación gestual podría ser súper importante para poder comunicarnos con este otro hablante. Y también, También, ay, no, dilo, Jessy, dilo, Jessy. Jessy, dale. ya, también se usarían otros métodos de comunicación, como más, aprovechando que estamos en la era tecnológica, así como quizás el tipo busque en el celular las fotos del pájaro Ujú. y lo apunte y así la persona con la que se intenta comunicar dice, puede hacer la idea de que se refiere a que el pájaro que está arriba del árbol es igual al de las puntas del árbol. Claro. Claro, porque una oración tan compleja como decir, arriba del árbol hay un pájaro que se parece a una de las puntas del árbol,
Incluso entre dos hispanohablantes, entre nosotros que estamos acá, si uno le comunica al otro, trata de comunicar tal aseveración, podría darse una confusión tremenda, porque ¿cuáles, cuáles puntas del árbol? Yo podría preguntar, y nunca me he fijado que se parecía como que las puntas del árbol. ¿Ah? Es como esta, no sé si les ha pasado una conversación así muy trivial, muy cotidiana, que alguien dice, oye, mira, ahí arriba, mira, el árbol parece que hubiera como una escalera en el árbol por las ramas. Y dice, ¿dónde está eso? ¿Qué te fumaste? ¿Dónde aparece eso? Es verdad. Y uno empieza a mirar bien como de lado y dice, oye, sí parece que eso pareciera que fuera unas patas como una escalera en vez de unas ramas de árbol. Bueno, en fin, lo que quiero apuntar con esto, a lo mejor estoy pensando que estoy hilando muy fino, pero lo que quiero decir con esto es que la consecuencia es muy fundamental, porque no sabemos qué diablos pasa en nuestras cabezas. O sea, la confusión lingüística, más aún en términos comunicacionales, para efectos de hacer una traducción lingüística, puede ser muy compleja. En el libro, Jack Endorf, en el capítulo, no sé, la página 9, 10, por ahí, eh, lanza un montón de opciones posibles, como que alguien podría estar pensando, oye, mira, ayer vi un pájaro arriba del árbol, o el árbol que estaba arriba, había un pájaro que maullaba. No, los pájaros no maullan, hacen tal otro tipo de cosas. O sea, las posibilidades son como muy infinitas. Entonces, desde ese punto de vista, la preguntita que está abajo 3 dice, ¿qué consecuencia trae para el lenguaje humano versus de los animales? ¿Ya? Puede ser un poco obvia, pero eh, tiene que ver, voy a responderla yo, porque una palabra que ocupa Jack Endorf, que es la variedad del lenguaje. O sea, el lenguaje es tan variado, tiene tanta variedad el lenguaje humano, que es imposible que uno pueda supeditarlo al lenguaje animal. En estricto sentido, todo lo que no es primate Homo sapiens. En ese sentido, se hace esa clasificación entre versus una cosa y otra. Bien, grupo 2 van a participar ahora, por favor, en las siguientes preguntas. Gracias, grupo 1, chiquillas. Muy bien por la discusión. Revisemos ahora el argumento de la gramática mental. Yo aquí no puse pregunta, simplemente dije, a ver, ¿qué podemos asociar al respecto? Números, lenguaje, neuronas. ¿Qué hay? ¿Qué se puede decir sobre eso? Es muy poquito el tiempo. Creo que debería Sí. decir así como dividir los grupos, porque por ejemplo nosotros hicimos las 3 primeras, pero no alcanzamos a hacer las 2 últimas, que son las que nos va a tocar ahora explicar, entonces Bueno, como que... bueno. Pero salió la conversa espontánea con el otro grupo. De hecho, la idea era que fueran uno y otra entre medio. Bueno. Bueno, entonces, si no alcanzaron, ¿quién tiene alguna idea sobre esta parte? Sobre número, lenguaje, neuronas. ¿Alcanzaron a revisarlo? ¿Les alcanzó a aparecer? ¿Se les reveló por ahí? Yo tengo una vaga idea de lo que podría A significar. ver, dale. Siempre las vagas ideas nos llevan a alguna parte. Ya, primero, por las neuronas, solo con neuronas, la idea que se me genera es que eso es lo que nos permite tener la capacidad mental que tenemos. Sí. Tener el número de neuronas que tenemos, que es proporcionalmente mayor al tamaño de nuestro cuerpo en relación a otros animales, y cómo se conectan entre ellas, las redes neuronales que se generan. Exacto. Todo eso nos permite pensar y tener todas estas ideas y tener toda esta sociedad que existe. Exacto. Ya el número y el lenguaje creo que están un poco complementados, se pueden complementar, ya que existe un número casi infinito de oraciones que se pueden generar dependiendo de la cantidad de cosas o de características que se puedan enumerar sobre algún aspecto de la vida o de algún objeto de algo. Uh-huh. Exactamente. Eh, Sí. Bueno, claro, súper, estupendo. Por ahí va. nuestro lenguaje llega hasta donde llega nuestra imaginación. Sí, exactamente. Tú bien lo has dicho, o sea, tiene que ver con una composición neuronal que es parte de nuestra biología. Nuestro cerebro funciona con estas miles de conexiones y en términos de número y lenguaje hay una reflexión que hace. Yo acá les dejo unos pantallazos que extraje del libro. Por ejemplo, Jack Endorf dice, ¿qué pasa con este patrón, con este esquema de hablar? Un X es no un Y. Suena como a lógica proposicional, como una lógica filosófica, casi como a silogismos, pero no es así, es una manera de enunciar, enumerar. O sea,
todos podríamos decir cualquier cosa ocupando ese patrón. De hecho, lo hacemos siempre. Siempre decimos, esto es un no tal cosa, no es un tal cosa. No, este lápiz no es un libro, este lápiz es un lápiz porque tiene tal cosa. O sea, partimos siempre de este tipo de aseveraciones. Bueno, fíjense que los relativistas lingüistas, por algo se les criticó tanto, porque ellos decían, si recordamos la clase anterior cuando hablábamos de los navajos, que si un navajo plantea cómo es el mundo y dice, voy a hablar sobre la roca que está ahí al frente mío, no va a decir, esta roca es no una meseta, va a decir, esta roca es una estructura de líneas concéntricas que llegan a bla, 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 bla. ¿Se acuerdan? Bueno, eso es lo que se le criticó mucho al relativismo lingüístico, que ellos postulaban que cualquier desarrollo lingüístico lo que hacía era permear el pensamiento con realidad. O sea, que la manera en que yo pienso la realidad está dada por la lengua. Y ese es uno de los preceptos que induce un poco de error, porque estoy hablando de muchos años atrás, muchas décadas atrás, cuando la traducción surge como tal, la traducción queda un poco entrampada en ese relativismo lingüístico, que hasta el día de hoy sigue existiendo de una manera u otra. ¿Ya? Ese relativismo lingüístico que nos dice que las lenguas moldean nuestra realidad y que no hay otra manera de decir. Pero la lingüística contemporánea lo que ha hecho es destapar esta pequeña trampa y tratarnos de decirnos que cualquier lengua, cualquier hablante que habla cualquier lengua podría expresarse de esta manera. Lo que pasa es que el tema es otro, dice Jacketoff, y dicen los que argumentan la gramática mental. Por eso extraje ese pantallazo que les dejo ahí en inglés. Que en el fondo es tanta la cantidad posible de enunciaciones, de enunciados que uno podría entregar, tantos miles de posibilidades, solo ocupando, por ejemplo, aquí hay cuatro palabras distintas que pueden empezar a generar un número finito de posibilidades para decir cosas de estas palabras, que no podríamos hacer un matching entre neuronas y número de palabras o número de expresiones posibles que podríamos generar con estas palabras. Entonces, el lenguaje no puede estructurarse como una lista cerrada. Entonces ahí nos lleva a la primera línea de argumentación importante, que es decir que el lenguaje es ilimitado en la medida en que tiene un número de posibilidades de crear millones de millones ilimitadamente de palabras a través de estos patrones lingüísticos, pero esos patrones no van a estar nunca memorizados en las neuronas. Las neuronas no van a memorizar, las neuronas tienen otra misión más importante que memorizar patrones, tienen la misión de crear patrones, de funcionar con estas posibilidades. Eso es lo lindo de nuestro sistema neurológico. En la 5 tenemos patrones y almacenamiento. ¿Hemos pensado esto cuando estudiamos una lengua nueva? En el sentido de que si voy a aprender una lengua nueva, ¿dónde almaceno toda esa información? Y si hay patrones como clásicos que nos enseñan cómo se hace la interrogación en inglés, o cómo se hace una oración afirmativa en español o en portugués, cuáles son las marcas de la interrogación. Esos son patrones. ¿Han pensado eso alguna vez cuando han estado en presencia de un desafío de aprender una unidad lingüística de otra lengua? Probablemente tal. Abigail, Antonia, Macarena, que estaban en el grupo 2. Profe, ¿cuál fue la pregunta que me pegué? Sí, ¿has pensado alguna vez en este asunto de patrones y almacenamiento? O sea, si vas a ser capaz de almacenar toda la información que te está presentando una lengua nueva. Sí lo he pensado, solo porque sí, el Meja tiene razón. A mí también me pasaba. Es que siento que se necesita como harta dedicación y como que a veces uno piensa, no, ¿cómo me voy a aprender esto? Pero en verdad como que a veces llega a ser hasta tácito en tu mente, que es como que, no sé, es como increíble, como que no se te olvida, no se te olvida y es muy raro. Igual hay que practicarlo, como que practicar ayuda a que no se olvide, pero siento que aún así no se olvida tan fácilmente. Sí, exactamente. Es como que una parte de tu cerebro se desarrolla más cuando aprendes idiomas. No sé dónde leí eso, como en un... Sí, hay hartos estudios neurológicos que recomiendan
recomiendan de sobremanera que mientras uno es más viejo, más pasan los años de tu vida, es mantenerse sano. O sea, yo antes que jubile voy a tratar desde cuando tenga 60 años, voy a empezar me voy a meter a 4 cursos de lenguas distintas para que el cerebro no se me quede. Pero en realidad es sí. O sea, está demostrado que el cerebro se queda muy activo aprendiendo más patrones lingüísticos. Y sobre todo, como dice Benja, que cuando uno descubre que el japonés es postposicional y no preposicional, y cuando tiene esos patrones, uno dice, wow, qué onda. O sea, existen lenguas en el mundo que no tienen nada que ver con lo que uno habla. O sea, de hecho, cuando uno se mete a estudiar alemán, una de las cosas que vamos a hacer, entre comillas, entre paréntesis, no estudio alemán, pero ustedes van a hacer unos pequeños trabajos donde van a escoger lenguas distintas a las que estudian para poder explicar cómo funcionan estos patrones. Es una de las gracias de por qué estamos hablando estos elementos, esta teoría de gramática mental. O sea, esta discusión inicial del curso lo que pretende es que nos embarquemos en esta tarea entretenidísima de estudiar patrones lingüísticos de otras lenguas que no tenemos idea de su existencia o que escuchamos hablar de ellas pero que no sabemos realmente cómo funcionan. Así es que esa es la idea. Qué bueno. Bueno, se nos está yendo un poco el tiempo. Sí, se nos está yendo el tiempo. Entonces voy a aquí presentarles algo. Lo que plantea, la gran característica de los patrones y del almacenamiento de los patrones lingüísticos en nuestra mente, según las primeras declaraciones de Chomsky en los años, en el 1980 para adelante, fue tomar la recursividad lingüística como el elemento de clave. Aquí aparecen elementos de recursividad lingüística al lado. Bill thinks that Beth is a genius. Miren el otro, el C. Charlie said that Sue suspects that Bill thinks that Beth is a genius. O sea, si uno empieza así, se dan cuenta que podríamos llegar al infinito. O sea, podríamos estar toda nuestra vida dando este patrón hacia el lado, hacia la derecha, y durmiendo y poniendo una grabadora como para seguir diciendo cosas, no sé. Es bien loco, bien loco pensarlo de esa forma. Bueno, la recursividad lingüística fue duramente criticada a Chomsky, ya lo vamos a ver por qué, pero finalmente es una de las cuestiones que salta así rápidamente al ruedo, a la conversación, porque si uno no se pregunta si es posible guardar todos estos patrones en nuestra cabeza, no es posible. No estamos preparados para eso. Entonces, cuando ustedes piensen que se les olvidó formular la pregunta interrogativa informal del japonés, y porque lo vieron, pues ya lo vi, pero ¿cómo se me olvidó cómo era? Es que no nos preocupemos. Si se puede olvidar, porque no lo estoy practicando primero, y segundo, porque si es un patrón distinto al que yo uso habitualmente, no tengo por qué tenerlo presente, porque no es algo que utilice. O sea, esto nos demuestra que las lenguas tienen una cantidad de información medular que es compartida por la mayoría, pero parece que hay algunas diferencias entre una lengua y otra, o algunas variantes que no manejamos. ¿Qué se quiere demostrar con este ejemplo? Fíjense en este ejemplo. 8a, b, c, d. Ben's father is a linguist. Ben's father's older brother is a linguist. La 9. This is the house that Jack built. This is the refrigerator that sits in the house that Jack built. Etcétera. ¿Qué se les viene a la mente? Chiquillas, chiquillos. ¿Qué se les viene a la mente acá? ¿Qué puede ser lo que se quiere demostrar con este ejemplo? Que a partir de la idea pueden intuirse más ideas dentro de. Exactamente, a partir de un enunciado básico uno puede generar muchísimos más enunciados, que es clásico de la gramática mental, o sea, la capacidad creativa del lenguaje, expresada no solamente como esto es interesante, no solamente como una capacidad creativa de pensar cosas o unir cosas que nunca antes estaban unidas, sino que tomar un patrón y ese patrón desarrollarlo. Es como lo que ocurre un poco, a ver si les parece, como lo que ocurre con la música electrónica. La música electrónica tiene patrones. Ustedes agarran loops y en loops pueden hacer miles de loops al lado. Pueden hacer una variación a ese loop y seguir. Entonces, bueno, con la música electrónica, idealmente, o sea, teóricamente puedes estar bailando una misma canción, un mismo tema, 50 horas, porque el patrón le hace unas pequeñas variaciones y los va repitiendo
esos son loops, y sigue lo mismo, pero patrones que van teniendo distintas variaciones. O sea, la recursividad lingüística de los patrones es potente. Miren esto. Acá yo puse entre comillas, patrón inglés versus patrón español. ¿Se fijan la relación que existe? Que esos dos patrones, estas dos formas de enunciar, las manejamos nosotros, las usamos a diario. ¿Ya? Obviamente, la primera no tanto, porque nosotros no hablamos inglés, pero sí la conocemos como uno de los patrones clásicos de identificar el inglés. Así como otras lenguas la hablan. Lo que pasa es que aquí hay un ejemplo muy concreto. Un elemento nuclear, un sustantivo del cual a través de la posposición de un posesivo se va generando una gran oración hacia el lado, obviamente, por la cadencia sintagmática. Y en la segunda tenemos el clásico patrón chileno, chilensis español, chilensis español o, bueno, español de cualquier parte del mundo, donde una misma estructura se le van agregando gracias a la oración adjetiva subordinada con el que pasa tal, que, o sea, va enlazando el sustantivo y se van diciendo más cosas. Bien, esta es la característica, perdón, de este argumento. Se fijan que organizar recursos, patrones en la mente, ahí aparece la gramática mental, y lo que va primando sería la sintaxis por sobre las otras cosas. ¿Ya? Ese sería el argumento de la gramática mental. La expresiva variedad del uso del lenguaje implica que el cerebro de los usuarios, el cerebro de los usuarios trabaja con principios de gramática inconsciente, y cada uno de nosotros ocupamos estos principios de gramática inconsciente para generar lengua. Bien, y acá yo les dejo, antes de finalizar, algunos pantallazos que obtuve del texto, solamente para guiarle su lectura, por si quieren revisar un poquito más sobre el razonamiento de la gramática. En esta parte, Jagendorf lo que hace es decirnos la gramática mental. ¿Cómo llegamos a la gramática mental? Discutámoslo. ¿Cómo llegamos a esto? Mira, supongamos que estoy haciendo un diálogo con una persona que es escéptica sobre esto. ¿Cómo logro convencerla sobre la gramática mental? Entonces, aquí hay una serie de preguntas sobre eso, como, ok, ¿por qué tengo que pensar que voy a tener toda esta gramática en mi cabeza? Si yo entiendo las oraciones porque tienen sentido. Entonces el otro puede replicar, etc. Y ahí eso me gustaría que lo leyeran posteriormente con calma ustedes fuera de clase, porque ya está, se nos acabó el tiempo. Les voy a dejar, lo último que les quiero mostrar antes de irnos. Esa oración, colorless green ideas slip furiously, es la clásica oración que Chomsky usó para ejemplificar la sintaxis. Ejemplificar que la sintaxis prevalece por sobre la fonética, por sobre la semántica, cuando uno enuncia oraciones de cualquier lengua. Porque es una oración que no tiene sentido. Miren nuestro amigo Google Translate, que lo que hace es tomar la oración y la traduce según el patrón. O sea, toma el patrón donde hay una oración, una frase nominal con una frase verbal, una frase nominal compuesta por su sustantivo y sus determinantes, más una frase verbal con un verbo que coincide con la frase nominal y que se le agrega una característica adverbial. ¿Ya? Eso no tiene sentido desde el punto de vista semántico, pero sí tiene sentido desde el punto sintáctico. Entonces esta es una de las cosas también por las que se criticó mucho a Chomsky, porque él hacía prevalecer la sintaxis por sobre la semántica. Bien, hasta acá alguna pregunta, un comentario. Qué poético, dice Carolina. Sobre esto sí, es muy poético. Chomsky cuando quiere ser poeta, lo hace. ¿Hay alguna pregunta final? ¿Comentario? Les quiero dejar de tarea una tarea muy, muy breve y entretenida, que es revisar este video, ¿ya? Y registrar las 5 ideas más importantes que aparecen en el video. El video tiene harto contenido, entonces es cortito, pero lo ven un par de veces y además tiene apoyo de transcripción. Pueden revisarlo y pueden obtener información. Es re importante porque este video nos presenta ya estos elementos de la gramática mental propiamente tal que están en las lenguas. Así es que esto como un elemento de conexión con la siguiente clase,
donde ya vamos a revisar el siguiente argumento, que es el argumento de lo innato, para ya la próxima semana pasar a trabajar ya con ejercicios. Bien, quedamos hasta acá. Que estén muy bien, gente, estimadas, estimado. Que estén muy bien. Nos vemos entonces. Cuídense. Chao. Chao, Igualmente. gracias. Buena Gracias, semana. profe. Chao. Igual.